Los nuevos medios de transporte en la Puerta del Sol. La población de Madrid sufrió un fuerte crecimiento a lo largo del siglo XIX. Además, se aglomeraron nuevas poblaciones en la planificación urbana futura que se denominará ensanche madrileño. La aparición de nuevos medios de transporte, como la locomotora de vapor, atrajo numerosos visitantes. El 9 de febrero de 1851 se inauguró con el nombre de Estación del Mediodía, en la actualidad Estación de Atocha, la primera estación de ferrocarril de Madrid. De la misma forma, la historia de los tranvías de Madrid se remonta a finales del siglo XIX y era considerado como un medio de transporte popular y una alternativa a los automóviles. Los primeros tranvías fueron de tracción de sangre, tirados por animales. La primera línea, Sol-Salamanca, fue inaugurada el 31 de mayo de 1871, con la participación del promotor de la idea, el marqués de Salamanca, José de Salamanca y Mayol, quien explotaría la sociedad de Madrid Street Tramway Company. Hubo discusiones sobre si denominar los tranvías o tranvías, del inglés tramway. Cada carroza imperial tenía 2 pisos y llevaba 3 mulas, que hacían de animal tractor, aunque fueron reducidas a 2 debido al daño que provocaban sus herraduras en la calzada madrileña. Enseguida se prolongó esta primera línea desde Sol al barrio de Las Pozas, ubicado entre las calles de Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Jover, que estaba servida por unos vehículos denominados Rippers y que se popularizaron con el nombre de Rippers de Oliva, debido a su constructor, Oliva. Inmediatamente se fueron abriendo otras líneas a las estaciones o a los mercados. La primera línea fue posteriormente electrificada y ampliada en 1898. Durante algún tiempo convivieron los Rippers con los tranvías eléctricos. La aparición de estos últimos con trole se remontan a 1906. Al principio se tomaban los tranvías desde cualquier posición en la plaza, pero a medida que la población fue creciendo, las aglomeraciones hacían impracticable el acceso seguro a ellos. Fue entonces cuando se instalaron unas barandillas metálicas, denominadas popularmente paralelas, para que los pasajeros pudieran esperar en orden la llegada de los tranvías. Este sistema tuvo muy poco éxito y con el devenir de las décadas se desmanteló. El 10 de julio de 1906 se estableció desde la Puerta del Sol un servicio nocturno a partir de las 9 de la noche. Entre 1920 y 1933, la Sociedad Madrileña de Tranvías dio servicio de transporte a la red de tranvías de la capital. Las calles que tenían vías eran Alcalá, Montera, Preciados, Mayor y Carretas. Algunos de los vehículos existentes por entonces eran denominados cangrejos, debido a su color rojo. De 1924 a 1927 comenzó a dar servicio la Sociedad General de Autobuses, que explotó la primera red de autobuses de la capital. En los años 1930, a la Puerta del Sol fue colapsada por la cantidad de tranvías circulantes. Esta situación se debía a que gran parte de la red tenía su cabecera en la propia plaza. Llegaron a producirse importantes atascos de tranvías, que en ocasiones llegaban casi hasta Cibeles. Durante la Guerra Civil desapareció el problema debido a la contienda, pero surgió de nuevo en el periodo de posguerra, y se pensó en el autobús como una posible solución. En 1947 se creó la Empresa Municipal de Transportes, o EMT, que en pocos años llegó a controlar todo el transporte público mediante autobuses de la ciudad. La EMT efectuó una reordenación de líneas con el objetivo de liberar la congestión permanente que sufría la Puerta del Sol, lugar que continuaba siendo el centro neurálgico de la red a pesar de estar ya abiertos los 3 tramos de la Gran Vía. Poco a poco, los tranvías fueron abandonando la puerta hasta que en 1949 circuló el último. En esta época comenzó el lento declive del tranvía y en 1972 circuló el último de ellos por las calles de Madrid.
Cuentan los anales que en 1913 el ingeniero Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña, esperando a un tranvía en la Puerta del Sol, se dio cuenta de la verdadera necesidad de crear una línea ferroviaria bajo el suelo. En 1914 comenzó a elaborar los diseños junto con otros ingenieros, Alfredo Moreno Osorio y Antonio González Echarte, en el gabinete de ingeniería conocido como Mengemor. El proyecto incluyó un tramo de 3,5 kilómetros desde Sol hasta la barriada de Cuatro Caminos, y entre los que se repartían 8 estaciones. Las primeras obras de excavación de galerías comenzaron a realizarse en junio de 1917, en la Puerta del Sol, y en dirección a la red de San Luis. Los túneles se perforaron por medios mineros a cielo abierto en el área de la plaza, mientras que el tramo que va por la calle Montera se hizo por el método belga, en la actualidad denominado Método Clásico de Madrid. Esto imposibilitó el tránsito por la plaza y calles aledañas, mientras las obras estuvieron en ejecución durante un par de años. La estación de Sol fue una de las primeras estaciones del Metro de Madrid. La línea 1 entró en funcionamiento el 17 de diciembre de 1919, a las 3 de la tarde, ante una comitiva a la que asistió Alfonso XIII. El 31 de octubre entró en funcionamiento para el público, haciendo posible desde entonces el primer tramo del metro en la ciudad entre Sol y Cuatro Caminos, a una profundidad de aproximadamente 13 metros. Posteriormente la red se amplió hasta la estación de Puente de Vallecas, la de Ventas y la de Quevedo, prolongado hasta Cuatro Caminos. El éxito de este medio de transporte hizo que un año después el alcalde de Madrid, Ramón Rivero de Miranda, inaugurase la línea Sol-Ventas y en 1921 el tramo Sol-Atocha. Aparte de las 3 salidas de metro, se colocó un templete de Antonio Palacios en el centro de la Puerta del Sol, obra que fue derribada en 1934 por una orden de la Dirección General de Ferrocarriles y cuya demolición se aprovechó para acoger la conexión con la línea 3. El templete central poseía un vestíbulo interior de paredes de mármol gris y blanco, y un alto friso de cerámica con los escudos en alto relieve de las regiones españolas. Durante el periodo que va desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, aparecieron numerosos cafés en los alrededores de la Puerta del Sol. En su momento de máximo esplendor, llegó a existir casi una decena de cafés. Coincide con un periodo de la historia de España denominado Trienio Liberal, de 1820 a 1822, en el que se multiplicaron los cafés como lugares de reunión de liberales exaltados por la situación política del momento. En ellos se servía el típico café con media, la tostada de arriba como se decía también, que llegó a ser un clásico de las tertulias. Las denominadas peñas y las reuniones de tertulia eran muy frecuentes en los cafés de la Puerta del Sol. Uno de los primeros fue el Lorenzini, lugar de reunión de los liberales de la Sociedad Patriótica de Amigos de la Libertad, personajes que lanzaban proclamas subidos a la mesa del local. Dicho establecimiento, ubicado en la manzana entre la calle Carretas y Espoz y Mina, pasó a denominarse Café de las Columnas y posteriormente Café Puerto Rico. El Café Universal era conocido popularmente como el de los Espejos. El Café de Levante, el primero de ellos ubicado en los bajos del número 10, estaba ubicado cerca de la calle de Alcalá, frente a la que fue Iglesia del Buen Suceso, y era un lugar donde se jugaba al ajedrez y al chaquete. Era el más discreto de los cafés de la Puerta del Sol. El Café de Correos estaba lleno de funcionarios de la época. En su acera se reunían en 1895 los soldados que regresaban de la colonia de Cuba, razón por la que se denominaba la acera de los repatriados. El Café de Lisboa se había instalado en los bajos de la Casa Cordero, junto a la calle Mayor, y posteriormente se denominó Café del Comercio. En ese lugar
tuvo su tertulia Jacinto Benavente. El Café Imperial, ubicado en la manzana entre la carrera de San Jerónimo y Alcalá, era uno de los más grandes cafés de Madrid del siglo XIX. Luego pasó a denominarse Café de la Montaña, famoso en el año 1899 por ser el café en el que perdió un brazo Ramón María del Valle Inclán, a causa de una disputa con el periodista Manuel Bueno. En la calle de Alcalá, junto a las puertas del Café de la Montaña, estaba la chocolatería de Doña Mariquita, famosa por sus chocolates con mojicones. Todos estos cafés fueron visitados en 1879 por un perro que se hizo muy popular por aquella época, el perro Paco. El perro Paco fue objeto de numerosos artículos periodísticos durante la década de 1880. Dormía en el Café de Fornos, café de la calle Alcalá que era famoso por nunca cerrar, y sufrió un trágico final en una corrida de toros. El Café Oriental estaba ubicado en los bajos del Hotel de la Paix, es decir, con la calle Preciados. El Café Colonial, del que en 1905 era asiduo Rubén Darío, fue posteriormente uno de los lugares de tertulia de la denominada Generación del 98. Aparte de los cafés, las reformas de la Puerta del Sol dejaron vía libre a la proliferación de locales comerciales. Uno de los más conocidos es La Pajarita, ubicada en el número 5 e inaugurada por Vicente Sola en 1852. Esta tienda ofrecía caramelos aromatizados con diversas esencias y en sus envoltorios mostraban la imagen de una pajarita de papel. Posteriormente, en 1915, se abrió en la cercana plaza de la Canalejas la tienda La Violeta, que ofrece una variante más específica de caramelo denominado violetas. Las violetas se han convertido con el tiempo en un símbolo de la repostería típica de Madrid. En 1894, el mallorquín Juan Ripoll inauguró la pastelería y salón de té, inicialmente lugar de tertulia, que posteriormente daría un aporte de aroma a la plaza, La Mallorquina, el único establecimiento del siglo XIX que permanece en la actualidad en la Puerta del Sol y en su función original. Otra confitería conocida en el siglo XIX era La Flor de Lis, ubicada en el número 10, 11 y 13 de la calle Peligros. El Trust Joyero Internacional se encontraba en el número 12. El entorno social de la Puerta del Sol a comienzos del siglo XX hizo que se extendiesen los timos, como el timo del Entierro o el timo del Portugués, y muchos visitantes forasteros de provincias, denominados catetos en lengua popular, caían en las redes de estos estafadores. La desaparición de los cafés fue progresiva tras la Guerra Civil, y con ello los kiosqueros que proveían de periódicos a los antiguos tertulianos se instalaron en las aceras, recordando en los kioscos los nombres de los antiguos cafés, Puerto Rico, de la Montaña, etc. Durante el siglo XX, la Puerta del Sol cobró protagonismo en 1906, por ser el año de las bodas reales. En enero se casó la infanta María Teresa con su primo hermano Fernando de Baviera. También llegó a Madrid la noticia del compromiso de Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que en España pasaría a ser conocida por sus dos primeros nombres, Victoria Eugenia. La Puerta del Sol se convirtió a comienzos del siglo en un icono reivindicativo de la vida política del país, por su situación a medio camino entre el Palacio de las Cortes de España y el Palacio Real de Madrid. Comenzó su actividad una pequeña tienda denominada El Corte Inglés, ubicada en la calle Preciados con esquina a las calles Carmen y Rompelanzas, dedicada a la sastrería y confección para niños. Había sido fundada ya en 1890 y gozaba de cierto prestigio. A mediados del siglo XX, esta tienda, convertida en grandes almacenes, conocería una expansión comercial a lo largo del área septentrional de la Puerta del Sol,
A finales del siglo XIX, uno de los centros comerciales más importantes es el Bazar de la Unión, ubicado en la Casa Cordero. En 1911 se realizó un Congreso Eucarístico Universal y sus celebraciones tuvieron lugar en la Puerta del Sol. En 1913 se derribó el Palacio de Oñate, ubicado en la Calle Mayor. El futuro monarca Alfonso XIII, en su infancia, y su madre, la reina regente María Cristina, protagonizaron una anécdota que daría lugar a una historia y tradición infantil popular. Cuando Alfonso cumplió los 8 años, se le cayó un diente de leche, y este suceso lo preocupó mucho. Tanto es así que su madre encargó al padre Luis Coloma un cuento que lo tranquilizara. Coloma escribió un cuento de un ratón imaginario llamado Ratoncito Pérez, que vivía en una gran caja de galletas en el almacén de la confitería Prast, situada en el número 8 de la calle Arenal, muy cerca de la Puerta del Sol, y que recogía los dientes de los niños debajo de una almohada. Este cuentecito, que luego se hizo tan popular, tranquilizó al rey niño Alfonso XIII. El 12 de noviembre del año 1912, el senador José Canalejas, cuando se dirigía al Senado, fue asesinado de 3 disparos enfrente de la librería San Martín por un anarquista. Dicha librería se encontraba en la zona sur de la Puerta del Sol, y en la actualidad existe una placa conmemorativa de este suceso. En ese mismo año, el escritor Ramón Gómez de la Serna estableció en una de las calles de acceso a la Puerta del Sol una famosa tertulia en el Café Pombo, la Sagrada Cripta del Pombo. El escritor Ramón del Valle Inclán, habitual de los cafés de la Puerta del Sol, escribió una obra en 1928 titulada Luces de Bohemia, en la que parte de las situaciones, protagonizadas por Max Estrella, se producen en la Puerta del Sol y aledaños. En el año 1929, Francisco Elías dirigió la primera película española sonora, El misterio de la Puerta del Sol, y en ella se puede ver y oír el bullicio de la puerta. Debido a sus fallos técnicos, fue todo un fracaso desde el punto de vista económico, por lo que su importancia es de tipo histórico y documental. Muchas de las celebraciones revolucionarias de la época tienen su eco en la Puerta del Sol. Este mismo año nace la Compañía Telefónica Nacional de España, y la primera torre de telégrafos fue instalada en la Casa Cordero. El 13 de septiembre de 1923 se proclamó en la Puerta del Sol y en otros lugares de Madrid la Ley Marcial, que dio inicio al periodo de Miguel Primo de Rivera. De esta época de comienzos del siglo XX existen detalles en la literatura sobre la popularidad de la procesión del Corpus Christi en Madrid, que tenía su recorrido principal en la Puerta del Sol, y algunas de sus bocacalles, carretas y carrera de San Jerónimo. La procesión era multitudinaria, y la gran afluencia de personas daba negocio a los aguadores, que servían agua de las fuentes con aromas a anís. Otra procesión religiosa que hacía su entrada en la puerta es la del Viernes Santo, denominada del Santo Entierro. Estas procesiones tuvieron su periodo de ocultación durante la Segunda República. De la misma, en su condición de paso entre cañadas reales, cada año se celebró en septiembre la entrada de los ganados desde las zonas de pastoreo, reivindicando el pasado rural. El 14 de abril de 1931 se produjo la proclamación de la Segunda República Española, y la Puerta del Sol fue testigo del cambio de poder y de las celebraciones populares por la proclamación de la República. Muchos madrileños se acercaron a la plaza con el objeto de celebrar y adquirir nuevas sobre el evento. La multitud era tanta que los miembros del gobierno provisional que se acercaban en coche a la Casa de Correos, Gobernación, tuvieron que hacer el trayecto desde la Puerta de Alcalá a Sol en 2 horas, y al llegar a las puertas principales de Gobernación se encontraron con unos guardias civiles que, vacilantes, no les permitieron el paso. Maura gritó: «Señores, paso al gobierno de la República». Y justo en ese instante,
Desde uno de los balcones ondeó la bandera republicana, que agitaban Rafael Sánchez Guerra y Manuel Osorio Florit. En 1934, cuando Alejandro Lerroux se dirigió a la Casa de Correos a declarar el estado de guerra, se produjo un tiroteo sin consecuencias en plena Puerta del Sol. La Puerta del Sol se convertiría en el centro neurálgico de celebraciones y protestas durante la República, llegando a adquirir la imagen de un lugar de reivindicación popular. Durante el periodo republicano se estableció la denominada Acera Roja, que va desde Alcalá hasta Montera. Dicha acera era lugar de reunión y de paseo de los partidarios de la República. Durante los inicios del pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936, que devino en la Guerra Civil, Madrid quedó bajo el bando republicano, y al poco, 6 de noviembre de 1936, comenzó la Batalla de Madrid. Ya en el avance inicial a la capital desde el sur de España, el general Franco y Mola ordenaron a sus fuerzas la ofensiva contra la capital. La evolución fue tan rápida que declararon a los pocos días que tomarán café en la Puerta del Sol la próxima semana. La resistencia en la zona de la ciudad universitaria impidió que se produjera el asalto a la capital. Posteriormente, la batalla del Jarama paralizó un amplio frente y retrasó definitivamente los planes iniciales de invadir la capital. Madrid mantuvo la resistencia hasta el año 1939. Durante los primeros bombardeos aéreos realizados en diciembre, la Puerta del Sol sufrió parte de la destrucción de su adoquinado y de algunas casas circundantes debido a la explosión de diversas bombas. Bombardeos del 9 y 10 de noviembre. De los bombardeos aéreos posteriores, uno de los más graves para la plaza fue el realizado el 17 de noviembre de 1936, en el que una bomba explosionó en la esquina con la calle de Alcalá, abriendo un cráter de 20 metros de diámetro y 15 de profundidad. Su ímpetu fue tal que levantó los carriles del metro y los sacó a la superficie. La intensa violencia de los ataques aéreos fue disminuyendo en los primeros días de diciembre, y posteriormente se fueron ampliando los ataques artilleros desde las baterías artilleras ubicadas en la Casa de Campo, en su cota más elevada, denominada el Cerro Garavitas. Estos bombardeos artilleros hicieron que el área de la Puerta del Sol se encontrase al alcance de la artillería y fuera afectada frecuentemente por la explosión de diversos proyectiles de 155 milímetros. La vecina Gran Vía precisamente fue conocida durante la guerra como la Avenida del 15 y medio, por la frecuencia de los impactos de ese calibre. La Puerta del Sol no se libró de esos bombardeos del 15 y medio, y era afectada a diario por la artillería de las tropas sublevadas. El año 1936 se despidió con el bombardeo de la Puerta del Sol, en el que los artilleros de Garavitas lanzaron durante las campanadas de medianoche en Nochevieja 12 proyectiles sobre la Puerta del Sol. El aspecto de la Puerta del Sol durante el conflicto era similar al de otras zonas atacadas en el centro de Madrid: casas demolidas, fachadas dañadas, cráteres por las calles, desorden del mobiliario urbano. Esta situación era compartida igualmente con el barrio de Argüelles. En uno de los bombardeos aéreos, una de las esferas del reloj de gobernación fue dañada por un proyectil y posteriormente se hicieron colectas populares para su restauración. El 1 de abril, Franco firmó el último parte de guerra, dando por finalizada la guerra, y sus tropas entraron y ocuparon la Puerta del Sol,